Hace apenas unos días, Pedro Sánchez ha vuelto a meter la mano en el bolsillo de muchísimos trabajadores. Esta vez con la picardía de llamar a este nuevo impuesto como cuota de solidaridad. Es curioso porque este nuevo impuesto va destinado para ayudar a financiar el sistema de pensiones, que es absolutamente deficitario e insostenible, como os vengo avisando desde hace ya varios años en todos mis vídeos. Pero lo más gracioso y curioso de la situación es que este impuesto que se va a cobrar a los trabajadores va para destinar dinero a las pensiones de los trabajadores que ya se han jubilado, que curiosamente son el único grupo poblacional que ha conseguido subir su poder adquisitivo desde la crisis del 2008, mientras que todos los grupos de ciudadanos que están trabajando en activo y no se han jubilados han visto reducido su poder adquisitivo desde ese mismo año. Pero además se han debido de quedar sin ideas para poner nombres a los nuevos impuestos. Y digo nuevos porque ya van más de 175 los impuestos que se han aprobado y que están ahora actualmente funcionando en España. Y te digo esto porque es curioso, ya que la primera vez que usaron el término solidaridad fue con la inclusión del impuesto a las grandes fortunas y bajo el pretexto de que era un impuesto temporal derivado de la subida de precios de la guerra de Ucrania y con el objetivo de cumplir con una política fiscal progresista garantizando que solo aplicaría a los que más tienen, aquellos que tenían más de 3 millones de euros. Y es que ya ves, a la hora de hablar de impuestos no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Y aquello que empezó como un impuesto a aquellos que tenían más de 3 millones de euros y eran muy ricos según el gobierno, ahora ya se aplica a aquellos que generan más de 56.000 euros brutos anuales. Este grupo de trabajadores va a ver amplificada la cuota que paga la Seguridad Social en un 1% el año que viene, subiendo hasta un 6% en el 2045. Estas subidas de cotizaciones a la Seguridad Social, que al final son impuestos porque son obligatorios, hará que este grupo de trabajadores, los que ganan más de 56.600 euros, en algunas partes de su sueldo, hará que acaben pagando más de un 60% de lo que ganan en impuestos. Y espera, que igual crees que esto no te aplica a ti porque no ganas 56.000 euros brutos anuales. No te preocupes porque en el resto del vídeo vamos a ver cuántos impuestos paga una persona que recibe netos 1.500 euros al mes. Y te vas a asombrar porque te aseguro que no son el 15% que nos dice el hermano del exministro Alberto Garzón. Pero volviendo a estos 56.000 euros brutos anuales, que igual te suenan a muchísimo dinero si vives en un pueblecito de la España vaciada, déjame decirte que esto pasado a sueldo neto, al final son 3.000 euros netos al mes. Y que en una ciudad como Madrid o Barcelona, si tienes que descontar alquiler, guarderías, seguro, comida, gasolina, compra de un coche e imprevistos y algo de ahorro que tengas que tener para cubrir pues imprevistos futuros, al final te quedan muy pocos euros disponibles de tu sueldo a final de mes. Pero lo preocupante, como veis, es cómo el gobierno va bajando ese listón de lo que eran las grandes fortunas y los ricos con 3 millones de euros en patrimonio a aquellos que ya cobran 3.000 euros netos en Madrid o en Barcelona al mes. Y es que lo más grave de todo esto es que España no es un país en el que abunden los ricos y la clase media alta sea muy pudiente y por tanto se les pueda quitar una parte de su sueldo y pues financiar todo el sistema de pensiones y todo lo otro que se paga con los impuestos. De hecho, vemos en los estudios más recientes que en España el 80% de la gente que paga impuestos recibe más de lo que paga en esos impuestos. Eso, dado la vuelta, quiere decir que un 20% de los trabajadores sostienen al resto del 80% del conjunto de la población. Por eso, en un país en el que la clase media está muy debilitada, los impuestos a los ricos muy pronto terminan siendo impuestos para todos. Porque como ves, el gobierno va bajando cada vez más el listón de lo que es rico y va cobrando más y más impuestos a cada vez más personas. Y por otra parte, pasa que si en cualquier grupo tú tienes un 20% que está alimentando al otro 80% con sus impuestos, ese 20% se va cansando, se va yendo y cada vez queda un 20% que es más pobre y un 80% que es mucho más pobre aún. Y a ese 20% ya no basta con quitarle impuestos y cada vez hay que quitarle más impuestos a cada vez más porcentaje. Así que, teniendo todo esto como introducción, me gustaría ahora sí empezar a ver cuál es la realidad fiscal en España, ya no para un trabajador de 3.000 euros netos al mes, sino para un trabajador de 1.500 euros netos al mes. Porque, spoiler, vamos a ver que pagan muchísimo más en impuestos de lo que se dice y vamos a ver que la mayoría de esos impuestos no van ni para sanidad ni para educación, como también se nos dice.
Empezando con lo más básico de todo, quiero que analicemos esta nómina de aquí que se hizo viral hace unos días en redes sociales. Arriba vemos el coste que le supone a una empresa que a un trabajador le acaben llegando netos 1.500 euros. Vemos que la empresa paga por este trabajador 2.472 euros de su bolsillo. Esto hay que explicarlo porque el trabajador muchas veces se cree que solo paga en impuestos lo que él luego paga en IRPF, pero aquí vemos que para que a un trabajador le lleguen estos 1.500 euros, la empresa tiene prácticamente 1.000 euros más de gastos cada mes y al trabajador solo le acaba llegando el 38% de lo que una empresa le paga. Por tanto, de primeras y tras 30 días de muchísimo esfuerzo, el Estado ya te está quitando un 38% de lo que deberías cobrar. Ahora bien, lamentablemente esto es solo el comienzo. Estos son lo que se conocen como impuestos directos, que son, por ejemplo, pues el IRPF o el impuesto de sociedades. Pero, lamentablemente, una gran parte de los impuestos que pagamos se paga con lo que se denominan como impuestos indirectos o impuestos al consumo, siendo el más conocido de ellos el IVA. El IVA va del 0 al 21% dependiendo del producto, pero los estudios dicen que el tipo medio efectivo de IVA que se paga en general es más o menos de un 15%. Por tanto, ahora te voy a hacer una simulación de este trabajador que estaba generando 2.400 euros que le pagaba la empresa, que le llegan 1.500 y que consume parte de su sueldo como es normal, ¿cuánto dinero acaba realmente pagando en impuestos? Pues bien, si asumimos que el 80% de sus ingresos los gasta pues en cosas del día a día, comida, ropa, viajes, ocio, los gastos que tiene cualquier persona, alquiler, etcétera, etcétera, y asumimos más o menos un 15% de impuestos entre los impuestos indirectos y la actividad económica que genera, podríamos decir que de 1.533 euros, si consume el 80%, consumiría 1.226 euros, de los cuales el 15% de IVA serían 184 euros más que estaría pagando en impuestos. Ahora bien, si del 100% de su sueldo consume el 80% en gastos del día a día, otro 10% lo asumimos que lo consume en gasolina, vemos que sigue pagando más impuestos, porque hay ciertos productos como es la gasolina, el tabaco o el alcohol, que aparte del IVA, el Estado ha metido aún más extra. Aquí lo vemos muy bien en esta infografía de Repsol, donde vemos que por cada 100 euros que una gasolinera recibe de pagos de los clientes, 40% de él se va a pagar impuestos al Estado. Por tanto, si este trabajador que ganaba 1.500 euros netos gasta otros 150 euros al mes para transportarse en gasolina, estaría pagando prácticamente otros 60 euros más en impuestos. Por tanto, recapitulemos. De 2.472 euros que pone de su bolsilla la empresa al trabajador, 950 euros directamente ni los ve el trabajador. Se van descontados en la nómina. 183,96 los paga en forma de IVA e impuestos indirectos y otros 60 euros más los paga en impuestos a la gasolina. Esto quiere decir que al final paga 1.193,96 euros en impuestos de los 2.472 que genera. O lo que es lo mismo, un trabajador que recibe 1.500 euros netos está pagando el 48,2% de lo que genera en impuestos. Y lo peor es que te digo una cosa, esto es con un sueldo de 1.500 euros. Según van ampliándose los ingresos, se paga cada vez más y más impuestos porque el IRPF es exponencial, no es que sea progresivo, porque un IRPF progresivo quiere decir que si tú pagas un 20% y ganas 10.000 euros, pagas 2.000, y si ganas 100.000 euros, pagas 20.000. Pero con el IRPF, en vez de pagar un 20%, pasas a pagar un 50% de los ingresos que van excediendo de los tramos que alcanzas. Teniendo esto claro y viendo que incluso un trabajador que percibe 1.500 euros netos al mes realmente está pagando un 50% de su sueldo al Estado, me duele muchísimo cuando veo que se dice que las cosas que te da el Estado son gratis, como la sanidad, la educación o las carreteras. De gratis, amigos, no hay nada. Debería estar prohibido utilizar esa palabra y habría que explicar siempre que todo lo que te da el Estado lo has pagado tú previamente vía impuestos. Por eso, siempre subir impuestos debería ser la última opción y antes debería exigirse una gestión impoluta a los ministros y a los miembros del gobierno y de las comunidades autónomas que gestionan dinero público y no permitirles simplemente ir subiendo los impuestos año a año como si de su bolsillo no se tratase. Y es que es curioso, las subidas de impuestos afectan mucho más a los trabajadores que a los políticos. Esto es así porque hay ciertas leyes en el IRPF que están hechas para que ciertos ingresos que tienen los diputados, los parlamentarios y los políticos a razón de su cargo público estén exentos de tributar en el IRPF. De hecho, se estima que un 40% de lo que generan los políticos está exento de pagar impuestos, gracias a estas exenciones que prácticamente solo disfrutan ellos.
Pero bueno, después de ver esto, quiero intentar explicarte en qué y cómo se gastan los impuestos, porque es cierto que se supone que tú estás pagando impuestos para recibir un servicio. Por tanto, vamos a hacer aquí una mini auditoría de en qué España gasta los impuestos y qué calidad ofrece por esos servicios. Bien, en pantalla tienes la distribución de gastos de los presupuestos generales del Estado en 2023. Más o menos vienen desglosadas por distintas categorías que vamos a ir viendo las más importantes. La primera de ellas y la más grave es la de las pensiones. Un 40,4% de cada euro que entra al Estado se va a pagar pensiones. Pero no es preocupante solo porque suponga un 40% de la partida pública estatal, sino porque la evolución es absolutamente tenebrosa. Mirad aquí en esta gráfica cómo ha evolucionado el gasto de pensiones en España. La tendencia es escalofriante y es que si hace 14 años el porcentaje de gasto que se gastaba de los presupuestos generales era del 20%, hoy en día, solo 14 años después, es del 40%. Y lamentablemente no va a dejar de subir, porque mirad aquí la pirámide poblacional. Está totalmente invertida. Lo normal en un país sería que hubiese más gente joven trabajando que pensionistas y por tanto fuese fácil pagar las pensiones de los que se han jubilado con la gente que está en activa. Pero lamentablemente en España cada vez hay más gente más mayor que está a punto de entrar en edad de jubilación y cada vez la gente que está trabajando pues es menor y encima con sueldos mucho más bajos y la pensión media no hace que subir y el sueldo medio de la gente está absolutamente estancado. Un dato curioso es que en España ya hay más perros que niños menores de 14 años. Y es que la pirámide poblacional invertida, los sueldos medios de los trabajadores estancados y que han perdido poder adquisitivo por la inflación y las nuevas pensiones que son cada vez más y más altas y cada vez hay más pensionistas, están haciendo que el gobierno vaya poco a poco retrasando la edad de jubilación y las futuras generaciones, gente de nuestra edad de 35 o 40 años, probablemente no nos podamos jubilar hasta los 70 o los 75 años. Pero el problema de la partida de pensiones es que no se puede analizar por sí sola. Y es que aunque a los trabajadores les están quitando como mínimo el 50% de todo lo que generan en impuestos, ni siquiera con ese nivel de expolio fiscal es suficiente para sufragar el sistema de pensiones y el resto de gastos que tiene el Estado. De hecho, el pago de intereses por la deuda pública ya supera el 7% también del gasto estatal. Es decir, pensiones más deuda pública es casi la mitad de todo lo que gasta el Estado. Y es que es alucinante que desde el 2009 el Estado va perdiendo dinero año a año sin parar, sin haber tenido ni un solo año con superávit, que básicamente es generar más de lo que uno gasta. Aquí en pantalla tienes la evolución de la deuda pública española. El crecimiento es exponencial. Ha pasado de 400.000 millones a 1.600.000 en apenas 13 años. Y es que un recién nacido que nazca hoy en España, solo por el hecho de ser español, debe prácticamente 35.000 euros al Estado en función de la deuda pública per cápita. Viendo que el Estado es incapaz, incluso cada vez cobrando más y más impuestos, de generar ni un solo año algo de superávit y ahorrar dinero e invertirlo para sus ciudadanos, uno se pregunta si eso es sostenible. Si tú como madre o padre de familia consideras que es lícito estar gastando cada mes y cada año más dinero del que ingresas e ir endeudándote cada vez más y más para poder hacer frente a un nivel de vida que igual no te puedes permitir. Por poner cierta analogía, al final es como si un padre o madre de familia cada 4 años se va cambiando de coche y endeudándose y cada vez el porcentaje que tiene que ir destinando al pago de la deuda es mayor y mayor y cada vez el dinero que debe es mayor y mayor sin que sus ingresos suban al mismo ritmo. Y sí, el tema es alarmante y es ciertamente preocupante porque la ministra de Hacienda, que es la responsable de cuadrar las cuentas del Estado, dice este tipo de cosas. No invirtieron todo el dinero y presumieron de tener superávit, que para el que no lo entienda es lo mismo de haberse quedado con dinero sin gastar para los ciudadanos. Y se hace el muerto y la víctima y está todo el día diciendo que el gobierno de Sánchez ha maltratado a Andalucía. No, señor Moreno Bonilla, el gobierno de Sánchez ha tenido el comportamiento con esta tierra como jamás, como nunca tuvo ningún gobierno del Partido Popular. Como ves, lo realmente dramático es que incluso los políticos y los que son cargos públicos que deberían gestionar nuestro dinero y ahorrar e invertir para que España fuese cada vez un país más próspero y rico, se enorgullecen de gastar más de lo que generan e incluso critican a otros partidos, a cargos públicos, que a lo mejor sí que han sabido gestionar el dinero público y han conseguido generar un ahorro para sus ciudadanos. Y es que al final cualquier padre o madre lo sabe. Si tú te endeudas, estás recibiendo dinero hoy a costa del mañana.
dinero que vas a tener que devolver y con muchos intereses. Y esto es totalmente injusto para futuras generaciones que van a tener que afrontar cada vez más y más pago de deuda y un sistema mucho más endeudado a base de más impuestos y menos productividad. Teniendo ya claro que la mitad del dinero se va o en pensiones o en deuda, quiero ver cuánto se va en sanidad o en educación, porque es el gasto en el que la gente pues, es más sensible y que por el que más es dispuesto está a pagar impuestos. Bien, el gasto del Estado en partidas de sanidad y educación es del 1,2 y el 0,8% respectivamente, pero a este hay que sumarle el dinero que el Estado le da a las comunidades autónomas, porque en España somos muy guays y tenemos pues, muchos sistemas sanitarios distintos y muchos sistemas educativos en función de dónde nazcas. Se estima que en el total de gasto del Estado y de las comunidades autónomas se gasta un 14% en sanidad del total de dinero que se recauda en impuestos y un 9% en educación. Realmente no parece un gasto desmedido y cualquier persona te diría que, bueno, no le importa que le quiten más o menos un 20% de impuestos por tener sanidad y educación gratuita y universal y generar igualdad de oportunidades para todos en la sociedad. Yo personalmente puedo estar de acuerdo, sobre todo porque es un gasto que no está creciendo exponencialmente como sí que lo hace el de pensiones. Ahora bien, si a uno le quitan el 20% de su dinero para financiar la sanidad y la educación pública, uno espera recibir un muy buen servicio. Al final, no olvidemos que el Estado lo que hace es prestarnos servicio y nosotros tenemos la obligación de exigirles que sean lo mejor posible en función al dinero que le damos. Y cuando uno paga un 50% de impuestos mínimo al Estado, espera que la sanidad y la educación que reciba sea excelente. Pues bien, lamentablemente en el campo de la educación está muy lejos de ser excelente. España es el país líder con paro juvenil en la Unión Europea y también con el paro en general. Pero es que además, si entramos al ranking mundial de universidades, no encontramos hasta el puesto 152 una universidad española, la Universidad de Barcelona. Tendríamos que irnos hasta el 201 para la siguiente y hasta el 300 para la universidad número 4, que sería la Universidad de Navarra. Yo creo que si gastamos tanto en educación, deberíamos exigir que nuestras universidades fuesen más punteras y estuviesen mejor situadas en el ranking mundial. Siguiendo con la sanidad, que siempre había sido la joya de la corona y de lo que más orgullosos nos sentíamos los españoles, pues hemos de decir que lamentablemente se está deteriorando a un ritmo muy alto. Si bien el tiempo medio de espera no ha hecho más que crecer, es evidentemente sangrante que tardes 86 días de media en poder tener una cita con un especialista. Esto es absolutamente criticable y más cuando se pone en contexto con cómo evoluciona la lista de espera, que no hace más que crecer y crecer para cualquier tipo de operación. Siguiendo con el resto de impuestos, más o menos un 6% se va para seguridad interior, policía, sistema de justicia y ejército, y un 5% para ayudas al desempleo. Por tanto, vemos que estas partidas, bueno, no suponen un porcentaje demasiado grande. Siendo que un 50% se va a pagar pensiones y deuda estatal, no se entiende muy bien por qué el gobierno toma medidas como la que acaba de tomar y que ha anunciado Pedro Sánchez, eliminando las Golden Visa, que era un mecanismo para que aquellas personas que quisiesen inmigrar al país de manera legal comprando un inmueble de más de 500.000 euros, que ya te garantizas que vienen con cierto poder adquisitivo y a dejar actividad económica y beneficios e impuestos al Estado, ahora ya no puedan hacerlo. Teóricamente y según él, para evitar la subida de precios de la vivienda, pues ha eliminado estas Golden Visa. Pero sería importante que explicase cómo las Golden Visa contribuyen a subir el precio de la vivienda, cuando desde 2013 que se aprobaron las Golden Visa, solo se habían aprobado y comprado 5.963 casas de las más de 5 millones de ventas de vivienda que había habido en España. Es decir, solamente el 0,1% de las viviendas se habían vendido a inversores extranjeros que venían por la Golden Visa. Al final, cuando esta medida la pones además al lado de este tipo de noticias donde se enorgullecen muy altivamente de aumentar las ayudas por el ingreso mínimo vital y de intentar fomentar la regularización de los inmigrantes ilegales, pues te lleva a pensar si lo que quieren es favorecer la inmigración que aporta valor añadido y que viene a contribuir a ese 20% del Estado que ayuda a sostener al otro 80%, o si lo que quieren es gente que viene a ese 80% del Estado a vivir del otro 20% que paga más en impuestos de lo que recibe. Y al final uno ya no sabe si el Estado con este tipo de políticas lo que quiere es que sus ciudadanos sean lo más ricos, prósperos y libres posible, o que sean lo más súbditos y dependientes posibles para poder controlar su voto. Y es que esto ya no es solo un tema del número de impuestos que pagamos y de la alta cantidad que son, sino de que este tipo de medidas rompen la productividad y no atraen inversiones en España. Y eso hace que los salarios lleven absolutamente estancados desde 2008. Pero además, si ponemos también en perspectiva el trato tan injusto que reciben los autónomos y los pequeños empresarios en España, quizá entendemos por qué hay tan pocos empresarios autónomos que consigan pasar de tener una pequeñita empresa con 1 o 2 trabajadores a ser empresas grandes que puedan pagar más y ofrecer
salarios muy dignos y ofrecer más esperanza y proyectos de vida profesionales a más personas. Y es que aquí tienes en pantalla la diferencia de tributación y de pago de impuestos como autónomo y de IVA que tiene un autónomo español contra los autónomos del Reino Unido, de Francia o de Alemania. Allí o no hay mínimos como aquí de 300 euros, o se paga en función a los ingresos, o incluso en países como el Reino Unido no pagas IVA hasta facturar cerca de 80.000 euros anuales. Muy lejos de lo que pasa aquí, que tienes unos mínimos altísimos y pagas IVA desde el día 1. Todo este combo de impuestos altos, medidas contra la riqueza y medidas contra el progreso profesional, al final están teniendo este tipo de resultados. Se cifra ya en más de 150.000 millones la pérdida anual en capital humano que se va del país. Dicho en palabras sencillas, cada vez más y más gente joven valiosa se va del país. Gente joven valiosa que si se hubiera quedado en España hubiera podido tener una buena carrera profesional y no le hubieran hinchado a impuestos, tasas y a problemas, quizá estaría dentro de ese 20% que podría ayudar al otro 80%. E incluso cada vez ese 20% iría creciendo hasta ser más sostenible y haber un reparto más equitativo de la riqueza y no tener unos pocos que asumir las ayudas de todos otros muchos. Por tanto, viendo todo esto y que uno cada vez ve más negro una hipotética pensión del Estado y una jubilación digna a los 60, 65 años, al final uno se plantea si de verdad merece la pena pagar tantísimo dinero en impuestos. Y es que al final, si tú te preocupas de la gestión de tu dinero, pero le das la mitad a otro que no se preocupa y no lo gestiona bien, pues es realmente frustrante. Y es que lo malo de los impuestos es que son obligatorios, no te dan alternativa ninguna. Y yo personalmente creo que sé gestionar mejor el dinero de lo que lo gestiona el Estado. No hay más que ver que el Estado lleva 13 o 14 años sin tener un solo año en el que ingresa más de lo que gasta. Por poner un ejemplo, quiero enseñaros qué pasaría si ese porcentaje, ese 42% que se va en pensiones de los impuestos que pagas, lo invirtieses tú en vez de dárselo al Estado. Porque siempre nos dicen que pagamos tantos impuestos para la sanidad, para la educación y para las pensiones. La realidad es que ya hemos visto que para la sanidad y la educación no hacen falta tantos impuestos. Para la seguridad tampoco. Pero para la deuda y las pensiones sí. Por tanto, vamos a ver qué pasaría si en lugar de pagar el 42% de la parte de nuestros impuestos al Estado, lo invertimos nosotros. Volviendo al caso del trabajador que la empresa generaba 2.400 euros y se los pagaba y solo le llegaban 1.500, más o menos haciendo la regla de 3, un 42% del 48% de impuestos que está pagando, que sería la parte de las pensiones, sería un 19,2% de todo el sueldo bruto que tendría. Esto, más o menos, serían unos 500 euros al mes, ¿vale? Pues si el trabajador tuviese disponibles esos 500 euros al mes y no se los diese al Estado en forma de pensiones y los invirtiese desde los 25 hasta los 65 que empieza a trabajar, pues tendría acumulados 1 millón de euros invertidos a un 6% anual, que es absolutamente factible, tal y como explico en este curso de fondos indexados, ya descontado incluso la inflación futura. Como ves, esto es simplemente una simulación de qué pasa si tú te autogestionas tu dinero en lugar de dárselo al Estado. Como ves, la pensión y la jubilación que tú puedes tener con tu 1 millón de euros a los 65 es infinitamente mejor que la que te va a poder dar el Estado. Simplemente porque incluso un 3% anual de retirada de ese dinero, que lo podrías hacer sin que se te acabe nunca, implicaría que podrías tener 30.000 euros al año vitalicios de pensión gracias a tu patrimonio. Pero además, te podrías jubilar cuando te diese la gana, a los 65, a los 66, a los 67, no a los 70 o 75 que nos forzarán a jubilarnos dentro de 40 años. Esto al final es solo una ilustración de qué pasaría con sistemas bien gestionados. Estoy seguro que se podría optimizar muchísimo el gasto público. Y es que al final, si no se fuese a cosas como estas, donde el propio ministro de Infraestructuras nos dice que ha puesto a su equipo a trabajar para hacer informes de lo que la prensa dice o no dice de él, sin duda no haría falta cobrar tanto dinero a los ciudadanos y se podría garantizar un país más productivo. Pero al final la realidad es que los dos principales partidos de España son absolutamente populistas y todas sus medidas van en torno a ser reelegidos, no a tomar medidas a 15, 20 años vista para solucionar los problemas reales que tiene España. Espero que este vídeo te sirva para reflexionar y para ser un poquito más crítico con dónde se van tus impuestos y no creer siempre el relato oficial y rascar un poquito para ver qué dicen los datos de verdad. Y lo que dicen los datos es que desde 1997 el Estado ha multiplicado por 2,2
lo que genera y lo que ingresa vía impuestos. Como ves, cada vez ingresan más, pero aún así ellos cada vez gastan más y más. Y es que con políticos que al final están encargados de gestionar áreas en las que ni siquiera tienen experiencia, es muy difícil que consigamos una gestión eficiente de los recursos públicos. Por eso es importante que no les demos vía libre para cada vez quitarnos más y más dinero, porque eso en absoluto es la solución. Lamentablemente, mientras no haya un acuerdo de Estado para solucionar el problema futuro de las pensiones, la deuda pública seguirá subiendo y los jóvenes tendrán que pagar cada vez más y más impuestos para sufragar las pensiones y para sufragar el coste de la deuda. Y ellos verán que cada vez ganan menos ajustado a la inflación y verán que cada vez se tendrán que jubilar más tarde. Por tanto, como siempre me gusta acabar con un mensaje empoderador, si no podemos depender del Estado, que nunca hay que hacerlo, dependamos de nosotros mismos y lancémonos a aprender, a ahorrar y a invertir. Te dejo con este vídeo donde te cuento los mejores fondos indexados para 2024 y te dejo con este otro vídeo donde te cuento mi estrategia de inversión para la gran crisis de deuda estatal que tenemos hoy en día. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.